La delegación Álvaro Obregón tiene una importante red pluvial formada por sus barrancas y cañadas, que constituyen el descenso natural del agua en su rápido camino hacia la cuenca. Las corrientes de agua forman 8 subcuencas pluviales correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilazco, Tetelpan, Texcaladlaco y Magdalena. Abastecidos por agua de lluvia y por 5 manantiales infiltrados en la montaña. En la delegación Álvaro Obregón se reconoce una densa red fluvial, favorecida por las abundantes precipitaciones que se producen en la parte alta de las montañas y por la constitución del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El gran número de escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y de una erosión remontante que se inicia en la ribera lacustre, han originado el sistema hidrológico actual, consistente en 8 subcuencas fluviales correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilazco, Tetelpan, Texcaladlaco y Magdalena. El río Tacubaya nace en las laderas del Cerro Coajimalpa, se dirige por el noreste hasta unirse con el río Becerra y después forma el río de la Piedad. Sus principales alimentadores son los manantiales de Santa Fe. A lo largo del río Tacubaya se ha construido la presa del mismo nombre. La cuenca de este río presenta una topografía accidentada que origina grandes escurrimientos. El río Becerra nace en el cerro de Coajimalpa, sigue en dirección noreste hasta unirse con el río Tacubaya y formar así el río de la Piedad, que entubado cruza la ciudad y desemboca en el lago de Texcoco. Su cuenca es bastante impermeable. Sobre él se construyó la presa Becerra. Y segundo, cuyas principales afluentes son las barrancas Las Palmas, Tecolocalco, Ojalalpa y Tecolote. El río Mixcoac se ubica en la porción central de la delegación, tiene una longitud de 7 kilómetros y una superficie de 37 kilómetros 2, con una densidad aproximada de 2,5 kilómetros de cauce por km2. Nace en los límites con el Estado de México, en las laderas del Cerro de San Miguel. Limita al oeste con la cuenca del río Borracho, afluente del río Hondo, y la barranca de Becerra. Al este con las barrancas de Guadalupe y Tarango. Corre hacia el norte hasta casi llegar al convento del Desierto de los Leones, donde tuerce al noreste. Está alimentado por varios manantiales y su afluente principal es la Barranca del Muerto. En Choco se une al río Magdalena para formar el río Churubusco. Sobre este río se construyó la presa y la primera represa Mixcoac. El río Tarango nace a los 2,670 msnm, a la altura del pueblo de San Jerónimo Lídice, corre en 2 cauces paralelos, uno ubicado en Puente Colorado y el otro en Puerta Grande, que se juntan en la presa de Tarango, de donde sale el colector Barranca del Muerto que se une al colector del río Churubusco. La subcuenca del río Tarango tiene una topografía accidentada, lo que propicia que la velocidad del escurrimiento sea muy fuerte y con una longitud aproximada de 2 kilómetros. El río Tequilazco nace en las laderas del Cerro Pahuexiotl, limita al noroeste con la cuenca del río Mixcoac y al oriente con la del Texcaladlaco. Sigue su rumbo hacia el nordeste donde se une al río Magdalena, a la altura de los viveros de Coyoacán. Su longitud es de 15 kilómetros. Capta algunos manantiales como los de San Bartolomé y Alco y los escurrimientos de Lomas de Axomiadla, Lomas de Guadalupe y Las Águilas. Sobre este río se construyeron las presas Tequilazco y La Mina, en donde se conecta el colector del río San Ángel. El río Tetelpan nace en la unión de las calzadas del Desierto de los Leones y Olivar de los Padres, capta los escurrimientos de Tetelpan y el Olivar de los Padres, en donde se construyó la presa Olivar. El río Texcaladlaco nace en las laderas del Cerro Campamentos y está limitado al sureste por las barrancas de Anzaldo y al norte y poniente por las barrancas Guadalupe y Tequelpan. Su dirección es al noreste y se une al río Magdalena. En su cauce se construyó la presa Texcaladlaco. El río Magdalena nace en la base del Cerro de la Palma y está limitado al sureste por la cuenca del río Eslava y al noreste por las cabeceras de los ríos Mixcoac, Barranca de Guadalupe y San Ángel. Sigue una dirección hacia el noreste. Tiene varios afluentes como el río Eslava y la Barranca de la Providencia o Tequilazco. Se une al río Mixcoac y forman el río Churubusco, el cual desagua en el lago de Texcoco.
Además de la precipitación hay varios manantiales que lo alimentan, como el Huelladla, Ventanas, La Rosa y Péricos. Su longitud es de aproximadamente 22 kilómetros. Sobre el río se construyó la presa de Anzaldo y a lo largo de este corre el lindero de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Existen 13 presas para la contención de las aguas pluviales. Tacubaya y Ruiz Cortines, en el río Tacubaya. Becerra y tercero, en el río Becerra. Mixcoac, en el río del mismo nombre. Tarango, en el río Tarango. Las presas Tequilazco y La Mina, en el río Tequilazco. La presa Olivar, en el río Tetelpan. La presa Texcaladlaco, en el río del mismo nombre. La presa Pilares, en el río San Angelín. Y. Finalmente la presa Anzaldo, sobre el río Magdalena. La delegación Álvaro Obregón tiene una importante red pluvial formada por sus barrancas y cañadas, que constituyen el descenso natural del agua en su rápido camino hacia la cuenca. Las corrientes de agua forman 8 subcuencas pluviales correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilaz.